El error de alguien puede arrojar luz sobre muchas cosas que ni siquiera sabías antes. Mi esposa me engañó con su jefe, pero me enteré de una manera extremadamente inusual, concretamente cuando me llevaron a la estación de policía y me acusaron de un delito grave. Fue un periodo extremadamente difícil, pero muy instructivo en mi vida. Tony Catalano puede que no fuera la persona más brillante, pero su lealtad y dedicación eran incuestionables. Con el paso de los años, el Sr. B había reconocido su compromiso asignándole tareas cada vez más importantes. Ahora, enfrentándose a su misión más significativa hasta el momento, Tony estaba decidido a validar la confianza de Mr. B en él. Estudiando la fotografía de su objetivo una vez más, notó el Cadillac Escalade negro aparcado en el garaje poco iluminado. Tony sabía que Arthur Clarke le debía al jefe una suma considerable por una ayuda recibida en una transacción comercial. Su misión era recordarle a Clarke, el CEO de una importante compañía de seguros, las repercusiones de su pago atrasado. Ponle tu gruñido característico, Tony, e insinúa daños físicos si es necesario, pero no recurras a la violencia. Estos tipos corporativos suelen ser débiles y probablemente suplicará cuando lo confrontes. Asegúrate de que me contacte mañana a primera hora para resolver su pago atrasado, le había instruido Mr. B. Tony había hecho una investigación sobre Arthur Clarke. Sabía que Clarke era un hombre bien presentado, atractivo, que cuidaba de sí mismo, con cabello castaño ondulado y ojos marrones profundos. Clarke conducía un Escalade del 2022 y solía ser el último ejecutivo en salir del edificio, lo que implicaba que estarían solos en el garaje. El penúltimo ejecutivo había salido apenas 10 minutos antes. Tony observaba atentamente desde detrás de una columna mientras la puerta del garaje se abría. No pudo evitar impresionarse por Clarke. El hombre parecía una década más joven de lo que mostraba la fotografía mientras se dirigía a su coche. Tony, que medía 6 pies con 4 pulgadas y pesaba 255 libras, se acercó al otro hombre mientras éste llegaba a su vehículo. Mr. B está disgustado. Tienes un pago pendiente, gruñó Tony al hombre, quien lo miró con una expresión desconcertada. ¿Quién? No conozco a nadie llamado Mr. B, tartamudeó el hombre, con los ojos muy abiertos. Tony gruñó de nuevo, sacando una pistola de su cintura. Buen intento, pero si no quieres pasarte el resto de tu vida cojeando. Tony sudaba profusamente, su agarre en la pistola se deslizaba debido al sudor. En un momento de pánico, accidentalmente disparó el arma al intentar ajustar su agarre. El disparo resonó fuerte en el garaje cerrado. El horror se apoderó de Tony cuando vio el líquido rojo brotar del hombre, quien gritaba antes de desmayarse. Aunque Tony seguía con vida, dudaba de las posibilidades de supervivencia del hombre, ya que la sangre continuaba fluyendo. Este evento inesperado no formaba parte de los planes de Tony, y pensar rápido no era su fuerte. Sin una ruta de escape clara, bajo una inmensa presión, Tony recordó una frase de una película de piratas: los muertos no cuentan historias. Dadas las circunstancias, le pareció apropiado. Disparó de nuevo, terminando con la vida de Clarke antes de huir. Tony anticipaba el desagrado de Mr. B por este error, pero, sin conocimiento de los modelos de coches, no notó la diferencia en el año del modelo del Escalade cuando dejó el garaje. Mientras tanto, Gary Fenchel yacía muriendo, su teléfono sonando repetidamente antes de desviar la llamada al buzón de voz. 10 minutos después, sonó de nuevo, en un agitado viernes en la práctica dental del Dr. Alan Siegel y el Dr. Victor Washington. Dos personas que se identificaron rápidamente como policías se acercaron a la recepcionista y preguntaron por el Dr. Washington. 10 minutos después, un desconcertado y sonrojado Dr. Washington se encontró siendo escoltado esposado. Victor Washington esperó hasta que su abogado llegó a la estación de policía antes de consentir en una entrevista. Como te mencioné antes, apenas conocía a Gary Fenchel. Trabajaba en la misma empresa que mi esposa. Lo encontré ocasionalmente en eventos de su trabajo, como fiestas de Navidad y barbacoas del 4 de julio.
Dudo que haya intercambiado más de 100 palabras con él desde que Tracy empezó a trabajar allí hace 4 años, declaró Víctor con firmeza. ¿Qué demonios está pasando?, añadió. ¿Sabes que el señor Finchel fue asesinado la otra noche, verdad?, preguntó el oficial masculino. Sí. Tracy parecía bastante alterada cuando se enteró ayer. Creo que se fue temprano del trabajo. Tal vez esté en casa hoy también, respondió Víctor. Los dos oficiales intercambiaron miradas y compartieron una sonrisa. Víctor y su abogado notaron el intercambio. ¿A dónde lleva esto?, preguntó el abogado de Víctor. Un hombre pierde la vida y no esperas que pasemos por alto el hecho de que su amante fue traicionado, ¿verdad?, comentó la oficial femenina. Dr. Washington estuvo a punto de caerse de su silla. ¿Qué? ¿Qué?, exclamó. ¿Traición? ¿Mi esposa? ¿Con otro hombre? Estás diciendo que no tenías idea de que tu esposa te estaba engañando con Gary Finchel y que no te vengaste, dijo el oficial masculino, burlón. ¿Y ahora soy el conejo de Pascua y ella es el hada de los dientes? Y ya confesaste. No tienes coartada para la hora del asesinato y claramente tenías un motivo, añadió el oficial. Víctor se dejó caer en su asiento, mientras su abogado le murmuraba al oído. No, en serio, no tenía ni idea, dijo Víctor en voz baja. Miró vacilante a los dos oficiales. No lo sabía, les dijo. ¿Cómo se enteraron ustedes? Los oficiales intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Tú le disparaste, Dr. Washington. Lo entendemos, dijo el oficial masculino. ¿Cómo descubrieron lo de la aventura de mi esposa con Finchel?, preguntó el dentista nuevamente. Tu esposa dejó 2 mensajes en su celular sobre reunirse con él cerca de la hora del crimen. Confesó cuando la presionamos, explicó el oficial. Esa noche, mientras Víctor yacía en su celda, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su situación. La policía aún no lo había acusado formalmente, pero tenían 48 horas antes de estar obligados a dejarlo en libertad. A pesar de ser un hombre inteligente, Víctor se encontró más preocupado por la noticia de la infidelidad de su esposa que por la posibilidad inminente de ser acusado de asesinato. Él y Tracy habían compartido 26 años de matrimonio y habían criado juntos a 2 hijos adultos. Hasta hace unas horas, Víctor creía que su vínculo era irrompible. Ahora, estaba consumido por preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo la aventura? ¿Qué la había provocado? ¿Cómo pudo haber pasado por alto las señales? El domingo por la noche, Víctor fue acusado formalmente de asesinato y se consideró que existía riesgo de fuga, lo que resultó en la denegación de la fianza. No pudo evitar notar que su esposa no había intentado ponerse en contacto con él desde su arresto. ¿Acaso ella también lo sospechaba de haber matado a su amante? Víctor recordó la noche del miércoles. Desde hacía casi un año, se había vuelto rutina que Tracy saliera a cenar y charlar con su amiga cercana, Laura. Víctor nunca lo había cuestionado mucho antes, confiaba en su esposa. Cuando regresaba a casa alrededor de las 8 de la noche, sin embargo, esa noche parecía inusualmente tensa y no dudó en expresarlo. No vi platos en el fregadero. Por favor, dime que no volviste a cenar Pop-Tarts, dijo Tracy con frustración. Y en serio, Vic. Eres perfectamente capaz de cocinar. Lo sé. Tal vez simplemente no me apetece cocinar cuando estoy solo. Te extraño, cariño. No soy fanático de estas salidas nocturnas con las chicas, respondió Víctor. Oh, vamos, replicó ella, antes de irse al baño a ducharse. La frustración de Tracy con su esposo crecía a medida que su relación con Gary Finchel continuaba, aunque Víctor solo recientemente se había dado cuenta del problema en su matrimonio. Tracy, profundamente devota de su esposo, no había buscado una aventura cuando su amistad con su jefe Finchel comenzó a profundizarse a lo largo de los años trabajando juntos. Finchel empezó a ver potencial para algo más, y Tracy le confiaba aspectos de su vida personal.
Aunque Víctor también la elogiaba, Tracy encontraba un placer especial en recibir la atención de otro hombre. Finchel, quien estaba casado y tenía 2 hijos, cortejó a Tracy con paciencia, y le tomó casi un año lograr que ella lo llevara a la cama. A pesar de ser más baja que su esposo, Tracy encontró en Finchel a un amante más hábil, ignorando el factor de novedad que también sumaba a su placer. La naturaleza ilícita de la aventura fortalecía su vínculo. Tracy y su amante solían encontrarse para encuentros íntimos 1 o 2 veces por semana. También se veían frecuentemente para almorzar y pasaban mucho tiempo juntos en la oficina. Su aventura era un secreto bien guardado, aunque incluso Arthur Clarke lo sabía. El lunes por la mañana, Víctor hizo que su abogado iniciara una investigación financiera debido a su creciente desconfianza hacia su esposa. Esa misma mañana, sus hijos lo visitaron mientras estaba en custodia y le informaron sobre la cobertura sensacionalista en los tabloides respecto a su situación. Uno de los titulares, que su hijo Jared le mostró de manera algo burda, hacía referencia a la masculinidad perdida del hombre fallecido. Bueno, hay que darle crédito al escritor del titular por ser astuto, al menos, comentó Víctor en voz baja. Eso no tiene gracia, papá. Estás en serios problemas, y tú haciendo chistes, se quejó su hija Dee. Estoy seguro de que todo se resolverá, cariño. No cometí el crimen, te lo juro, aseguró Víctor a sus hijos. Mamá parece convencida de lo contrario. Nos quedamos en la casa anoche, y pasó la mayor parte del tiempo llamándote asesino. Afirmaba que no podía soportar que su nuevo hombre fuera superior, un mejor amante, relató Jared. Eventualmente, le dije que dejara de decir tonterías. Jared le lanzó una sonrisa tímida a su padre. En situaciones normales, entendía que Víctor no aprobaría que su hijo hablara con dureza hacia su esposa, pero esta no era una situación normal. Víctor le devolvió la sonrisa, lo que hizo que Jared suspirara aliviado. Gracias por tu apoyo, reconoció Víctor. ¿Cuándo te enteraste de lo de mamá?, preguntó su hija. No hasta que me arrestaron. Sigo diciéndole a la policía que no tenía idea, respondió Víctor. Me preocupaba por tu madre, pero no voy a terminar en la cárcel solo porque ella decidió volverse infiel. Me encantaría saber quién se encargó de ese imbécil, le estrecharía la mano encantado. Los hijos intercambiaron miradas de total sorpresa. Siempre habían conocido a su padre como un hombre honesto con ellos. Del mismo modo, nunca habían conocido a su madre como alguien que les mintiera. Pero ahora era innegable que ella había sido deshonesta, no solo con su padre, sino también con ellos. Ella intentó justificar su infidelidad culpando constantemente a su padre por el asesinato de Finchel. Insistía repetidamente ante cualquiera que la escuchara que los medios solo se enfocaban en su pequeña indiscreción, mientras ignoraban que su esposo era un asesino. Sí, tuve una aventura. Pero tu padre le quitó la vida a un hombre. A la maldita prensa solo le importa el aspecto sexual, se lamentaba ante sus hijos. Bueno, si papá cometió un asesinato, es solo porque tú tuviste una relación sexual con ese hombre. Todo gira en torno a la intimidad, respondió Jared. Las autoridades estatales comenzaron a sospechar inmediatamente al descubrir una pistola de 9 milímetros junto a los restos descompuestos de un hombre grande en una zona rural, varios meses después. 2 días más tarde, el análisis balístico del arma reveló una conexión con un caso de alto perfil de la primavera anterior, conocido como el caso del esposo engañado. Estos incidentes, en los que un esposo traicionado recurre a la violencia contra el amante de su esposa, no eran comunes. El fallecido fue identificado como Tony Big Tony Catalano, un miembro menor de la mafia asociado con la organización de George B. A pesar de una investigación exhaustiva por parte de las fuerzas del orden estatales y locales, no se pudo establecer ningún vínculo aparente entre Catalano y el hombre encarcelado por el asesinato de Gary Finchel, el Dr. Victor Washington. El resurgimiento del interés en el caso del esposo engañado reavivó la atención de los medios, lo que llevó a una colaboración entre periodistas y la policía para descubrir cualquier conexión entre la mafia y la compañía de seguros.
Finalmente, la policía logró identificar a Arthur Clarke como el eslabón perdido, aunque fue necesaria la intervención vigilante de un técnico de video en una estación de noticias local para armar todo el rompecabezas. Rob Compton, de KRND News, estaba examinando fotos de las figuras clave en ambos casos cuando notó el sorprendente parecido físico entre Gary Fenchel y su jefe, Clarke. Se le ocurrió que ambos hombres conducían Escalades negros, aunque el de Fenchel era 2 años más viejo. Y si Beck Tony disparó por error a Fenchel pensando que estaba apuntando a Clarke, propuso Compton durante una reunión informal con los 2 oficiales encargados de la investigación. ¿Podría ser que la pérdida de virilidad de Fenchel haya sido solo una coincidencia extraña? Más investigaciones llevaron a la policía a considerar la hipótesis del técnico de video. Varios empleados de la compañía de seguros señalaron que los hábitos de Fenchel de cuidar su apariencia y preferir un auto elegante parecían intentos obvios de ganarse el favor de su jefe. George Burrell no estaba nada contento cuando Beck Tony le informó que su misión había salido mal y que el resultado había sido la muerte de Clarke esa noche. El jefe de la mafia siempre luchaba por controlar su mal genio, pero en su línea de trabajo no siempre era posible. Te dije explícitamente que no dispararas, maldito idiota. ¿Qué parte de no dispares no entendiste? Rugió Burrell al hombre tembloroso. Le disparaste 2 veces y lo mataste. Metí la pata a lo grande, señor B. Lo siento mucho, dijo Tony disculpándose. La pistola empezó a resbalarse de mi mano. Traté de reajustar el agarre y se disparó. Estaba sangrando mucho, y supe que no iba a sobrevivir. Pensé que si lo dejaba allí, podría hablar, así que lo terminé. Burrell reflexionó un momento antes de responder. Haz que Andrew te lleve a nuestro lugar en la calle 9 Este y te vigile durante unos días hasta que podamos arreglar tu salida de la ciudad. Te mantendremos oculto y bien alimentado por ahora. Gracias, señor B. De verdad lo aprecio. Lo siento mucho por lo que pasó. Está bien, vete ya, Tony, dijo Burrell, dándole una palmada en el hombro al hombre grande y guiándolo hacia la puerta. El destino de Tony estaba decidido cuando se descubrió que la persona que había muerto no era Arthur Clarke, sino uno de sus empleados. Clarke había salido de la oficina más temprano ese día para una cita médica. Esto podría no ser el peor resultado, comentó Burrell a su asistente principal, Frankie Donahoe. Sin duda, demostrará al señor Clarke que no se debe subestimar nuestra organización. Pero, maldita sea, siempre tuve un punto débil por Tony, ese tipo ingenuo y encantador. Entiendo lo que debe hacerse, reconoció Donatel con una inclinación de cabeza y salió de la habitación. La vida de Tracy se desmoronó tras la muerte de Fenchel, sin saber que su esposo tenía conocimiento de su aventura. Estaba completamente sorprendida por su violento acto contra otro hombre y de repente sintió un miedo genuino. Encontró consuelo en el hecho de que la policía lo había arrestado y lo mantenía detenido sin fianza. A pesar de la consternación de sus hijos por su aventura, Tracy intentó desviar la atención de su infidelidad resaltando el aspecto sensacional del asesinato de su amante a manos de su esposo. Sin embargo, esta táctica fue socavada por los medios, que sensacionalizaron la historia del esposo traicionado que tomó medidas letales. Te juro que pareciera que soy la primera mujer en la ciudad que alguna vez ha sido infiel, se quejó Tracy a su colega Liz durante un almuerzo unas 2 semanas después del incidente. Según la maldita prensa, prácticamente soy sinónimo de infidelidad. Bueno, no es todos los días que tu esposo celoso mata a tu amante, comentó Liz con una risa nerviosa, notando la expresión de Tracy. Perdón, Tracy, añadió rápidamente. Más o menos todo el mundo aquí sabía que tú y Gary estaban involucrados románticamente, continuó Liz. Pero, ¿qué tan profundos eran tus sentimientos por él, Tracy? ¿Estaban enamorados? Yo quería a Vic, pero Gary y yo estábamos desarrollando algo más serio. Es una pena que nunca veremos hasta dónde podría haber llegado, respondió Tracy. No puedo imaginar a Víctor siendo capaz de asesinar a alguien. Es cierto lo que dicen, nunca conoces realmente a una persona, ¿verdad?
Supongo que no, respondió Liz en voz baja. Liz había estado presente en el funeral de Gary la semana anterior junto con Tracy y algunos otros colegas. Observó cómo la esposa de Gary lanzaba miradas hostiles a Tracy en varias ocasiones. Tracy parecía mantener la vista baja, aunque las lágrimas eran evidentes durante todo el servicio. Liz percibió la aprensión de Tracy acerca de la viuda de Gary, temiendo que pudiera causar una escena. Afortunadamente, no ocurrió nada inapropiado. Tracy se mantuvo en segundo plano, evitando cualquier confrontación con la viuda. Habiendo estado encarcelado por primera vez, Víctor se sintió abrumado por la sensación de libertad al ser liberado después de más de 4 meses en la cárcel. Para él, fue como experimentar el mayor placer de su vida. ¡Wow, Lance! El aire se siente mucho más fresco. No puedo creerlo, exclamó con alegría mientras salía de la cárcel junto a su abogado. El fiscal de la ciudad retiró los cargos contra Víctor cuando la policía descubrió que otro hombre, Tony, Big Tony, catalano, era el responsable del asesinato de Gary Fenchel, el amante de su esposa. Lance Beaterman llevó a Víctor a la casa que había compartido con su esposa Tracy durante los últimos 15 años. Tracy aún estaba en el trabajo, ya que apenas pasaba el mediodía. Al entrar en la casa, Víctor no pudo evitar notar que todo lucía exactamente como lo recordaba. Mientras Lance lo observaba, Víctor recorrió lentamente toda la casa, pasando sus manos por las paredes, los muebles y las decoraciones, como si estuviera ciego. He extrañado tanto este lugar. Incluso con todo lo que ha pasado, murmuró Víctor. Víctor se acercó a su bien surtido gabinete de licores, sabiendo que Tracy evitaba el alcohol fuerte. Probablemente, el gabinete no había sido tocado desde su arresto. Albergaba al menos 25 botellas de diversos licores. Un momento para celebrar merece un whisky de Malta, declaró Víctor, sacando una botella parcialmente llena de Glenmorangie de 12 años y sirviendo 2 tragos, uno para él y otro para Lance. Gracias por tu apoyo, Lance, y por estar a mi lado en los momentos más difíciles, expresó. Sé que esto significaba más que solo un cheque de pago. Ambos tomaron sus tragos en silencio, mientras Lance golpeaba con los dedos la carpeta manila que descansaba sobre la mesa. ¿Por qué crees que Tracy no me pidió el divorcio mientras estaba en la cárcel?, preguntó Víctor. Al principio, tal vez debido al caos que rodeaba la situación, especialmente con todo el frenesí mediático. Luego, podría haber asumido que te encargarías de ello desde la prisión, especuló Lance. Los chicos mencionaron que ella estaba convencida de que yo había asesinado a su amante y que guardaba resentimiento. Así que es sorprendente que aún no lo haya iniciado, reflexionó Víctor. Estará bastante sorprendida cuando regrese. Tal vez, entre todo esto, haya tenido un cambio de corazón y quiera reconciliarse. Gary ya no está, los chicos están enojados con ella, prácticamente se ha convertido en una versión real de Cruella de Vil. ¿Cómo es ese dicho? Haciendo lo mejor de una mala situación, sugirió Lance. Al llegar a casa, Tracy se sorprendió al ver un coche desconocido estacionado en su entrada. Al principio lo confundió con otro reportero en busca de una declaración, pero pronto se dio cuenta de que el ocupante ya había entrado en su casa. Marcando apresuradamente el 911, proporcionó al despachador todos los detalles pertinentes. En pocos minutos, 2 oficiales de policía uniformados entraron en la residencia de los Washington acompañados por Tracy. «Oh, Dios mío. ¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Tracy al ver a Víctor, mientras los oficiales sacaban sus armas. Tanto Víctor como Lance levantaron las manos en señal de rendición. «¡Ey! Vivo aquí. Soy de Washington. Me liberaron de la cárcel hace unas horas. Incluso conseguí que el fiscal se disculpara conmigo», explicó Víctor. «Es cierto. Soy su abogado». «Retiraron todos los cargos», añadió Lance. Uno de los oficiales se apresuró a confirmar la declaración, dejando a Tracy atónita.
Él solo fue otro peón en una patética historia de desgracias, Tracy, comentó Víctor. Simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Además, ¿por qué iba a arriesgarme a ir a la cárcel por alguien como tú? Te sobrevaloras, dijo Víctor, viendo cómo el rostro de Tracy enrojecía de vergüenza mientras bajaba la cabeza. Cuando los dos oficiales se preparaban para marcharse, Lance les pidió que permanecieran para presenciar algo. Entregándole un sobremanila a Tracy, le informó que había sido notificada oficialmente. No estoy segura de querer el divorcio, Vic, murmuró Tracy. De verdad creí que eras responsable de la muerte de Gary, pero ya que no lo fuiste, tal vez aún haya una oportunidad para nosotros. ¿Estás completamente delirante, mujer? Me traicionaste, olvídate de todo lo demás. Olvida que tu infidelidad me hizo pasar más de 4 meses en la cárcel, gritó Víctor. Lo alabaste frente a los chicos, dijiste que era un mejor hombre, un mejor amante. Bueno, yo me niego a conformarme con las obras de Gary Fenchel. Víctor no estaba seguro de cómo expresar adecuadamente su gratitud hacia Alan Siegel, su socio de negocios, y hacia Marilyn, la esposa de Alan, por el apoyo inquebrantable que le brindaron durante su encarcelamiento injusto y su divorcio. Los Egel visitaron regularmente a Víctor en la cárcel, asegurándose de que no estuviera solo. Alan fue más allá, trabajando 50 o 60 horas semanales para manejar la carga de trabajo de Víctor en su ausencia. Después de tomarse una semana libre para readaptarse a su vida, Víctor regresó al trabajo, asombrado por la amabilidad y el apoyo que recibió de las personas a su alrededor. Muchos se tomaron el tiempo de ofrecerle palabras de aliento, y algunos incluso le dieron su información de contacto en pedazos de papel. A pesar de sentirse un poco avergonzado, Víctor aceptó esos gestos, sin querer ofender a nadie. Se dio cuenta del profundo impacto que los medios de comunicación y las redes sociales podían tener, ya que tanto sus hijos como Alan y Marilyn destacaron cómo los medios habían retratado a Víctor de manera empática, mientras que su exesposa Tracy y su amante Gary fueron presentados bajo una luz negativa. En el restaurante elegante donde estaban sentados, Marilyn Siegel extendió la mano y tomó la de Víctor, expresando su preocupación. ¿Qué está pasando, Vic? Han pasado 2 años. Tu mente parece enfocada, pero tu corazón no está en ello, dijo. Víctor encontró la mirada de Marilyn, reconociendo a ella y a Alan como sus pilares de apoyo en los últimos años, junto con su hija Dee. Especialmente Marilyn, quien había mostrado un interés personal en el bienestar de Víctor, vigilándolo como una madre protectora. Esperaba pacientemente su respuesta, lo que lo llevó a reconsiderar cualquier respuesta trivial. Las cosas ya no son lo mismo, M. Puedo relacionarme con mujeres, incluso tener relaciones físicas. Pero hay un vacío. No hay una verdadera conexión. Sé que puede haber sexo sin amor, pero eso no es lo que estoy buscando, admitió Víctor. Vic, no vas a encontrar esa conexión en la primera, segunda o tercera cita. Recuerda cómo te enamoraste de Tracy. Tomó tiempo. Se conocieron, y el amor no surgió de la noche a la mañana. Estás apresurando las cosas, esperando que, la indicada, aparezca milagrosamente. Salen un par de veces y luego sigues adelante. No funciona así, razonó Marilyn. Pero tengo 52 años, no 22, Marilyn. No tengo el lujo del tiempo, replicó Víctor. Tiempo para el amor, lo interrumpió Marilyn. Vamos, Vic. Envejecer no hace que el tiempo pase más rápido. Y si está destinado a ser, está bien. Pero primero debes darle una oportunidad. Marilyn soltó un suspiro molesto antes de lanzar una mirada de soslayo a su amigo. Tal vez era la única persona a la que Víctor realmente prestaba atención. Por casualidad, Marilyn y Alan comenzaron a organizar pequeñas reuniones en su casa cada pocos meses, siempre asegurándose de que hubiera varias mujeres solteras presentes, incluyéndolo a Víctor. Víctor no era ajeno a las intenciones de Marilyn, y le comentó a Alan sobre el buen gusto de Marilyn al seleccionar mujeres.
Será mejor que te portes bien, amigo, porque si alguna vez te deja, tiene una larga lista de mujeres hermosas para elegir, advirtió Víctor en tono de broma. Ya me di cuenta de eso, respondió Alan mientras encendía una de las 4 antorchas de citronela que rodeaban la amplia terraza de los Egel. Víctor la vio por primera vez en realidad. Notó su figura en esos jeans ajustados y la piel suave expuesta cuando levantó la parte superior de su camisa. Cuando se dio la vuelta, él estaba allí, sonriendo débilmente, hasta que se dio cuenta de que lo estaba mirando directamente. Fue todo lo que logró articular, su mente avergonzada, incapaz de formar pensamientos coherentes. La mujer que estaba frente a él no parecía medir más de 5 pies de altura ni pesar más de 100 libras, pero Víctor notó que una porción significativa de ese peso parecía estar concentrada en su pecho. Sus brazos descansaban a los lados, y él pudo ver aproximadamente 3 pulgadas de músculos bien definidos debajo de sus prominentes pechos. Me lo dicen mucho, afirmó ella con confianza. Perdón, la mente de Víctor finalmente alcanzó lo que sus oídos habían captado, y al mirar por primera vez a su rostro, se dio cuenta de que ella era asiático-estadounidense, con ojos grandes y cabello negro liso que caía hasta sus hombros. Estoy bromeando, solo estoy bromeando, interrumpió la mujer. No eres la primera persona que tarda un momento en darse cuenta de que soy asiática. Por lo general, los hombres tardan en mirarme a los ojos. No era eso lo que quería decir, protestó Víctor, tal vez un poco demasiado fuerte, llamando la atención de varias personas cercanas. Ella le hizo un gesto para que bajara la voz, lo que lo hizo sonrojar profundamente. Soy el Dr. Beck Washington, dijo extendiendo su mano. He sido socio de negocios de Alan desde hace bastante tiempo. Sí, te reconocí por las noticias, respondió la mujer, notando la mueca de disgusto de Víctor. Soy Lenny Brand, más amiga de Marilyn que de Alan. No quise ofenderte con mi comentario sobre las noticias. Supongo que es similar a las personas que evitan el contacto visual conmigo cuando hablan, añadió ella. Es un buen punto, respondió Víctor. ¿Qué te parece si tomamos una copa? Te hablaré manteniendo contacto visual, y tú puedes fingir que no soy un pobre diablo cuya esposa lo humilló públicamente. La mujer se quedó momentáneamente sin palabras, dándose cuenta de que tal vez había sido tan obvia como Víctor cuando él había estado mirando su escote. Claro, dijo ella, dándole una tímida sonrisa. Durante la siguiente hora, Víctor conversó con Lainey hasta que se dio cuenta de que estaba monopolizando su atención. Se disculpó por cualquier torpeza social y expresó su intención de dejarla interactuar con otros invitados. Ella le aseguró que había disfrutado de la conversación y se despidieron para mezclarse con los demás, aunque Víctor la observó discretamente durante el resto de la noche. Alan notó el comportamiento de Víctor y bromeó sobre la tensión en su cuello por estar mirando constantemente por encima de su hombro. Sugirió cambiar de lugar para que Víctor pudiera tener una vista más clara sin esforzarse tanto. Víctor reconoció su intento de ser sutil y calmado, aunque sin éxito. Alan luego le dio a Víctor algo de información sobre Lainey, mencionando que ella tenía 3 años menos que él, era una amiga de toda la vida de Marilyn y trabajaba como bibliotecaria de referencia. Su matrimonio anterior, que duró 20 años, terminó debido a la infidelidad de su esposo, dejándola soltera durante varios años. Víctor se mostró sorprendido de que alguien como Lainey pudiera estar soltera durante tanto tiempo y preguntó si quizás tenía estándares demasiado altos. Alan explicó que, aunque Lainey era muy respetada por su amiga Marilyn, también era selectiva respecto a las parejas potenciales y no tenía prisa por casarse nuevamente a menos que fuera con la persona adecuada. Al entender la explicación de Alan, Víctor simplemente respondió con un reconocimiento reflexivo. Lainey y Víctor no volvieron a conectarse el resto de la noche, y ella se fue sin que Víctor lograra obtener su número. Sin embargo, no estaba preocupado, ya que sabía que Marilyn lo tenía. Víctor esperó 2 días antes de llamar a Marilyn. No necesitaba explicar la razón de su llamada. Tienes un autocontrol notable,
comentó Marilyn en lugar de empezar con las usuales cortesías, o tal vez solo eres un completo idiota. Víctor se sorprendió un poco, ya que Marilyn rara vez maldecía y casi nunca soltaba una bomba F. Estaba tratando de jugar con calma, de no parecer desesperado, explicó Víctor. ¿De verdad comenzaste con un Arruinaste todo el intento de parecer tranquilo, lo molestó Marilyn. Lo arruinaste con una simple palabra de 2 letras. O tal vez fue la baba. Víctor se sintió aliviado de que Marilyn no pudiera ver lo sonrojado que estaba. Entonces, ¿vas a marcar su número de inmediato o vas a pasar 2 días más reflexionando sobre el enfoque correcto e incorrecto?, bromeó Marilyn. Eres todo un maestro en debates, eso lo sabemos todos, añadió, riéndose. Siempre la bromista, ¿verdad, Mar?, respondió Víctor. ¿Puedes darme su número ahora? Claro, pero recuerda lo que ya te dije sobre construir una relación en lugar de esperar que simplemente suceda mágicamente, le advirtió Marilyn. Al día siguiente, Víctor extendió una invitación a Lainey para cenar y ver una película el próximo viernes. Eligió un restaurante italiano de alta gama para la cena y le permitió a ella elegir la película. ¿Estás tratando de impresionarme con este restaurante?, preguntó Lainey. ¿Acaso Marilyn mencionó que tengo ascendencia italiana? No, en serio, no lo sabía, respondió Víctor. Simplemente no quería llevar a una mujer asiática a un restaurante chino, japonés o coreano. Bueno, soy mayormente china, pero de mi otra ascendencia heredé esto, comentó Lainey, ajustando su postura para enfatizar su pecho. Lo sé, cuando piensas en los chinos, probablemente imaginas una gimnasta, ¿verdad? Una talla doble de no es precisamente el estereotipo. Víctor se sonrojó, sin estar seguro de por qué exactamente. Supuso que no estaba acostumbrado a que una mujer con un físico prominente hablara tan abiertamente sobre ello. Cuando volvió a mirarla, ella lo estaba observando directamente con una sonrisa burlona. Perdón si soy demasiado directa. ¿Marilyn no te advirtió?, preguntó Lainey. No realmente. Ella normalmente se asegura de que haya algunas mujeres solteras en las reuniones, pero me deja a oscuras sobre ellas, admitió Víctor. Dice que tengo que hacer el esfuerzo por mi cuenta. Lainey soltó una carcajada. Víctor pronto se dio cuenta de que a Lainey no le molestaba reír a carcajadas cuando algo la divertía. Esa es mi chica, celebró Lainey. Víctor descubrió que Lainey no tenía problemas en dejar salir sus emociones, como se evidenció en su reacción al final de la película romántica que ella había elegido. Resultó que la muerte del padre de la protagonista en la película había desencadenado las lágrimas de Lainey, ya que su propio padre había fallecido de manera similar. Víctor no supo esto hasta que Lainey compartió la información durante una salida nocturna para tomar postre y café. Después de esperar 2 días, Víctor llamó a Lainey para organizar otra cita, la cual aceptó con entusiasmo para el próximo fin de semana. En su quinta cita, ambos terminaron en la cama de Víctor. Un mes después, Marilyn almorzó con Lainey y no tardó en preguntarle cómo iba la relación con Víctor. ¿Por qué su exesposa lo dejó? Es atractivo, bien formado, un caballero, y mucho más, comentó Lainey, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Incluso mantiene el contacto visual conmigo, bueno, la mayor parte del tiempo, excepto cuando uso ese vestido rojo de seda. Me sorprendería si algún hombre no pasara toda la noche mirando mi escote con ese vestido. Ambas mujeres se rieron, dándose cuenta de que el Dr. Dexter Washington prácticamente podría haber afirmado estar casado en ese momento. En realidad, pasarían otros 6 meses antes de que se celebrara su boda. El anuncio de la boda del Dr. Dexter Washington solo recibió una mención pasajera en el periódico local, no la cobertura extensa que había recibido a nivel nacional cuando la prensa no pudo resistir indagar en los detalles escandalosos del matrimonio del esposo traicionado. «Maldita sí», exclamó George Borrell a Arthur Clarke por teléfono, arrojando un periódico al otro lado de la habitación.
Cada vez que alguno de ellos hace algo, sale otro artículo sobre el esposo traicionado, y la prensa empieza a husmear de nuevo. Esa mujer que engañó aún trabaja para ti, ¿verdad? Sí, respondió Clark, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. Despídela, susurró Burrell con fiereza. Envíala a algún lugar donde la prensa nunca la encuentre. 2 semanas después, una disgustada Tracy Washington se encontraba dirigiendo la pequeña oficina de la firma en Paducah, Kentucky. La constante atención de los medios la había dejado sin posibilidad de empleo en ningún otro lugar con un salario decente. Aunque salió bien parada financieramente en el divorcio, sin vida familiar ni social, su trabajo era lo único que le quedaba. Víctor se sorprendió al encontrar una nota de George Borrell colocada prominentemente en su escritorio cuando llegó al trabajo un lunes por la mañana. Estaba sellada con seguridad, lo que dejó a Víctor intrigado acerca de su remitente hasta que la abrió y leyó su contenido. Dentro había una invitación algo inusual, si es que se podía clasificar como una invitación. Burrell proponía una reunión en su oficina para almorzar ese mismo día a mediodía, solo con ellos 2 presentes, como indicaba la nota. Aunque Víctor nunca había visto a Burrell en persona, como muchos otros, sabía de la supuesta relación entre Burrell y la muerte del hombre involucrado con su esposa infiel. Mientras reflexionaba sobre la razón de la cita, Víctor estaba seguro de que no podía permitirse ignorarla. Después de un exhaustivo cacheo de seguridad, Víctor fue conducido a la oficina de Burrell por un hombre corpulento que parecía estar teniendo un mal día. Fue dirigido a una mesa a un lado, ya adornada con lo que parecía ser un lujoso almuerzo italiano. Burrell se presentó, estrechó la mano de Víctor y lo guió hacia un asiento. Solo estamos nosotros aquí, y esta oficina se revisa a diario para detectar dispositivos de escucha, así que podemos hablar con libertad, comentó Burrell. Te debo una disculpa, de algún tipo. Como probablemente ya sepas, soy el responsable de cambiar el curso de tu vida. Fue un error monumental, te lo aseguro. Nunca debiste haberte visto afectado. Diablos, ni siquiera sabía quién eras tú ni quién era tu esposa. Señor Burrell, si me permite interrumpir, dijo Víctor, sorprendiendo a Burrell con una brillante sonrisa, no necesitas disculparte. De hecho, me hiciste un gran favor. Burrell miró a Víctor como si hubiera brotado una segunda cabeza. Víctor hizo una pausa, tomó un sorbo del Bourbon Pappy Van Winkle de 15 años que Burrell había servido y sonrió nuevamente. Ah, eso es realmente increíble, comentó Víctor, mientras Burrell lo miraba fijamente, anticipando una explicación. Ah, sí, perdón. Como estaba diciendo, sinceramente no tenía ni idea de que mi esposa infiel me estaba engañando. No solo me lo hiciste saber, sino que además hiciste algo con lo que solo había fantaseado, te encargaste de su amante. Y el hecho de que le quitara su masculinidad fue un toque brillante. Espero que tu asociado le haya dado un momento antes de darle el tiro final. Pasar 4 meses y medio en la cárcel fue un pequeño precio a pagar por su desaparición. Así que gracias, sinceramente, por eso. Bueno, si estás en paz con ello, entonces dejaré de sentirme culpable. Salud, dijo Burrell. Ambos hombres asintieron el uno al otro, bebieron sus tragos y colocaron enfáticamente los vasos sobre la mesa.